8, versículo 20. Libro de Isaías 8, 20. Amando las Escrituras es el tema de esta noche. Libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Siempre acostumbramos a decirle que que use su Biblia. Sé que aquí tenemos la facilidad de poder poner los versículos en la pantalla, pero qué bonita costumbre es saber dónde queda cada libro. Así que en un futuro no estamos buscando Éxodo allá por Apocalipsis. Sabemos cómo encontrarlo fácil. ¿Lo encontraron? Libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les da, una vez más, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oramos al Señor. Padre, qué privilegio el poder venir ante tu presencia y exponer tu palabra. Sabemos que no lo merecemos. Sabemos que inclusive abrir este sagrado libro nos cuesta, no es para nosotros. Pero qué privilegio el que nos has dado, el poder usarlo, el poder abrirlo, el poder leer tus sagradas escrituras, el poder amarlas, el poder atesorarlas. Y no solamente eso, es el pan de cada día para nuestra vida. Señor Jesús, ayúdanos, principalmente ayúdame esta noche para poder hablar lo que tú quieres que hable. Señor, que sea tu presencia, que sean tus palabras y no las mías. Que seas tú, oh Dios, llegando al corazón de la iglesia. Que seas tú infiltrándote, llegando hasta lo más íntimo de los corazones y penetrando con esta palabra que es más fuerte, que más aguda que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Padre, ayúdame. Y aquellos oídos que la escucharán, que la atesoren, y que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la misma. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. Amando las Escrituras. ¿Cuántos leemos la Biblia aquí? De los que estamos aquí, ¿cuántos leemos la Biblia? Una cosa muy diferente es leer la Biblia y otra cosa es amar las Escrituras. Hermanos, la Biblia la lee hasta el mismo Satanás. Es el mejor teólogo que usted puede conocer. Y porque lea todas las Escrituras y porque se sepa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, eso no significa que ama las Escrituras. Ahora, usted y yo somos totalmente diferentes. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? ¿Cuántos hemos sido salvados? Si usted ha sido salvado, usted debe amar las Escrituras. No solamente leerla, amar las Escrituras. Mire, ¿usted ha notado el lenguaje del salmista David cuando decía: oh, cuánto amo tu ley? ¿Sabe de qué se refería? ¿A qué se refería? A este sagrado libro, a la Torá, al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la ley. Oh, cuánto amo tu ley. A ver, ¿cuántos podemos decir aquí con voz al cuello: cuánto amo tu ley? Me regocijo en ella. Ahora, la Biblia no es simplemente un libro que se lee para informarse. Se lee para transformarse. Diga conmigo: para transformarse. Mire, usted puede leer miles y miles de libros. Van a hacer un impacto por cierto tiempo en su corazón, en su vida. Pero la Biblia hace impacto todos los días que usted la abre. Todos los días que usted la lee. Ella es vida. Diga conmigo: vida. Y es eficaz. Es eficaz. O sea, la Biblia no solamente se lee, sino que se ama. Se lee para transformarse.
Las palabras de la Biblia son la misma palabra de Dios y ellas transforman el corazón de usted cuando medita en ella. Mire, no hay mejor consejero, no hay mejor psicólogo, no hay mejor hombre con tanta sabiduría que aquel que inspiró estos 66 libros de la Biblia. Estos 66 libros que están aquí. Nosotros estaríamos, mire, besando la Biblia, porque es la misma mente de Dios. ¿Usted quiere saber qué Dios piensa de usted? Abra las Escrituras. ¿Usted quiere saber si Dios le quiere hablar? Abra las Escrituras. Y decía alguien, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quiere que Dios te hable fuerte, en voz fuerte? Léala fuerte, porque esa es la mente de Dios. Qué maravilloso y qué privilegio el que tenemos. Eso es lo que la Biblia afirma de sí misma. Es un tesoro perfecto que nos transforma, nos juzga, nos prepara y nos hace crecer en la misma palabra. Nos hace crecer en esa palabra maravillosa. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y versículo 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿De cuál libro, mis amables hermanos? La palabra de Dios. Este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, mire lo que dice: Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, es muy fácil hablar de las Escrituras cuando no hay nadie que se nos oponga de muerte por su misma defensa. Es muy fácil. Nosotros vivimos en un país donde venimos de unos países donde hay usted puede expresarse de la manera que usted quiera. Bueno, aquí yo no creo que nadie venga de un país donde se ha prohibido el evangelio. Bueno, todavía no. Venimos de unos países donde hay libre expresión y usted puede decirle al gato de lo que se va a morir y nada pasó, ¿verdad? Pero en este momento hay lugares donde la gente, los hijos de Dios, están siendo perseguidos. Miren, mis amables hermanos, por solo mencionar que leen la Biblia, contimás si los ven leyendo las Sagradas Escrituras. Hay gente que está en los sótanos tratando de esconderse porque aman la palabra de Dios y no les importa meterse donde tengan que meterse con tal de apreciar, de amar y leer este libro sagrado. Usted y yo lo tenemos empolvado en nuestros carros a veces, en nuestra casa, ¿verdad? A ver, una pregunta. ¿Cuántos esta semana leímos por lo menos 2 capítulos? Esta semana. Usted puede decir, pastor, es mucho. ¿Cuántos aquí leímos un capítulo por lo menos? Por lo menos. ¿Cuántos aquí leímos 5 versículos? Mis amables hermanos, si usted vino a abrir la palabra de Dios hoy domingo, preocúpese y comience a hacerlo más, para que se comience a edificar en ella, para que comience a amarla, para que comience a saber lo que realmente Dios quiere. Mire, por esa razón es que muchos le dicen amén a muchas cosas, a cosas que no son bíblicas, a cosas que no vienen de la Biblia. Y dicen, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque no se lee la palabra de Dios. Dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de estudio, por falta de conocer la palabra, por falta de indagar en ella misma. Y no solamente leerla, por falta de amar la palabra de Dios y atesorarla como el mejor tesoro que tenemos en nuestras manos. Como el mejor tesoro que tenemos ahí para poder saber lo que Dios quiere decir, lo que Dios nos quiere enseñar. Es muy fácil, miren amables hermanos, es fácil. Vivimos en una época o en un país donde podemos expresarnos en la forma que mejor nos gusta. Por esa razón, las Escrituras han sufrido la consecuencia de tanta libertad
y de expresión, la gente escucha tantas tonterías, tantas bobadas, que realmente la escritura ha sufrido de la genuinidad. No hay muchos hombres que se paren a predicar de la palabra de Dios como debe ser, porque se sienten rechazados, porque dicen, no, este hombre es anticuado, este hombre hace las cosas así. No, queremos que nos levanten en la autoestima, queremos que nos digan qué realmente tenemos que hacer para sentirnos, mire, con el pecho salido, con el pecho afuera. Pero muy poco nos gusta cuando realmente alguien abra las escrituras y nos comienza a decir, hermanos, amigos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos convertirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy poco nos gusta. Muy poco. Usted quiere ver una generación, usted quiere ver sus hijos cambiados, comience estudiando la Biblia, comience amando las escrituras, comience a instruirles. Usted le puede dejar lo que usted quiera, pero el mejor regalo que usted les puede dejar es haberles instruido en la palabra de Dios. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Instruye al niño en su camino. ¿Qué dice después? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Para que cuando éste sea viejo, ¿qué dice? ¿Es de nosotros? No. Es un mandamiento con promesa, que usted y yo tenemos la responsabilidad como padres de instruir a esta generación, que ya muy pronto van a tener la habilidad de saber qué es el pecado, qué es el libertinaje. Ya muy pronto la van a tener, algunos ya la tienen. Y por falta de la educación espiritual andan haciendo cosas que no deberían. Vivimos en una época, en un país donde podemos expresarnos de la forma que mejor nos gusta. Por esa razón las escrituras han sufrido la consecuencia de tanta libertad y de expresión. La gente hace y deshace, usa la Biblia como base de sus discursos farsantes, pero lo que hablan realmente no tiene sentido, no tiene nada que ver con la santidad de Dios. No tiene nada que ver con lo que Dios quiera que su pueblo aprenda. Hoy la gente dice lo que Dios nunca diría. Predican lo que no deberían predicar. Dicen que Dios les dijo cuando Dios nunca ha dicho nada. Y lo que Dios dijo es lo que tenemos en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que Dios ha dicho. En el tiempo antiguo, los que exponían las Sagradas Escrituras pagaban con su vida por predicar la verdad. Pagaban. ¿Quiere ver algunos ejemplos? Visite el ejemplo de Esteban. Visite el ejemplo de Pablo. Lea el ejemplo de Juan el Bautista. La verdad los llevó ¿a dónde? A la muerte. La verdad provocó que la gente que odiaba la palabra de Dios, que no amaba la palabra de Dios, los mataran. Se los echaran, se los acabaran. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que dijo el apóstol Pedro cuando se le dijo, bueno, si quieres irte, vete tú también. Pero ¿cuál fue su respuesta? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Puede decir conmigo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, puede ir usted a consultar con el mejor teólogo del mundo, y ese hombre es igual de pecador que todos nosotros. Pero aquel que murió en la cruz, aquel que vino, se reencarnó, se hizo hombre, creció, vivió, cumplió la ley, vivió la ley a perfección. Ese vivió la santidad que usted y yo hoy reflejamos gracias a Cristo Jesús, y Dios nos ve con ojos de gracia. Dios nos ve con ojo de gracia gracias a Jesús, gracias a Cristo Jesús. Hoy por el hoy no hay persecución. Por falta de la persecución no hay muchos predicadores genuinos de las Sagradas Escrituras, son muy contados. Hay una consecuencia grave para el que no predique lo escrito y pretenda predicar la palabra de Dios. Hay una consecuencia muy grave. En el tiempo de hoy, todos buscan el beneficio de las Escrituras. También hay una consecuencia para estos, y muy dura. Y es que esta persona van a ser
condenados, serán malditos. Se aplica prácticamente la maldición de estas personas a la persona o cosa que ha sido castigada o condenada específicamente por Dios por no decir realmente lo que tienen que decir. También se usa para indicar que algo o alguien causa enfado, en este caso a Dios, condenado por la justicia divina por no predicar lo que la palabra de Dios manda que se predique. Hay un sinfín de cosas que enfadan prácticamente a Dios, y una de ellas es esta. Si usted corre conmigo al libro de Romanos capítulo 1 versículo 21 al 32, también habiendo dicho esto prácticamente, vamos al libro de Romanos. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 21 al 23? Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Vea lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida en su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vea, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencias, murmurando, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Mire, aquí hay una gran lista de hombres que no aman la palabra de Dios y mucho menos van a amar a Dios, por lo cual Dios vive airado con ellos. La ley es toda la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, por Él mismo. La inspiración divina no debe ser falsificada bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto, puesto que es santa y también es inerrante. Fiel y verdadera es la palabra de Dios. Y esta nos trae la bendición de conocer al Salvador de nuestras vidas. Nos trae la bendición de conocer al Salvador de nuestras vidas. Mírese qué dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Un versículo que creo que usted y yo lo sabemos
deberíamos saberlo de memoria. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Vea lo que dice aquí. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. ¿Por qué, mis amables hermanos, tenemos que regresar a las escrituras? ¿Por qué tenemos que regresar a las escrituras? Específicamente por lo que dice el libro de Timoteo. ¿Por qué tenemos que regresar a las escrituras? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, es inspiración de Dios y es útil para enseñar. ¿Por qué tenemos que regresar? Porque es útil para reprender. ¿Por qué tenemos que regresar? Porque corrige. ¿Por qué tenemos que regresar? Porque nos instruye en toda justicia y en toda verdad. Porque número uno, porque es inspiración de Dios. Dios habló y lo que habló se escribió. Y sus palabras son santas, son por naturaleza santas. Dios no necesita un medio para pensar o inspirarse para escribir las Sagradas Escrituras. No lo necesitó, porque Él es Dios. Él es poderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Dios no necesita como nosotros necesitamos una inspiración para llegar a hacer algo, ¿verdad? ¿Alguna vez le ha pasado a usted que ha hecho algo y dice, no me salió bien, es que necesito estar inspirado? ¿Quiénes han dicho eso? ¿Verdad? Es que necesito estar inspirado para que me salga bien. Dios no necesita eso. Dios en sí es santo. Esa es su naturaleza. Él es el Dios soberano, el Dios de los cielos y de la tierra. Él es el creador de todo. Él es Dios. Su palabra fue respirada por Él. Esa es su naturaleza santa. En algunas ocasiones Dios dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que tenían que decir o escribir. Como por ejemplo el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 9. Y dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Jeremías, he puesto en tu boca, Dios diciéndole, he puesto en tu boca mis palabras. Pero mayormente Dios utilizó la mente de todos los hombres, de la mayoría de los hombres que escribieron la palabra, para que así fuera, y hoy nosotros podamos tener acceso a este maravilloso libro. Es importante entender que advertir que la inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos. El único que fue inspiración fue Dios. Los hombres fueron usados por Dios, su mente, su corazón y sus vidas. No existen escritores bíblicos inspirados, solo escrituras inspiradas por un Dios santo, el Dios que se identifica tanto en su palabra, que cada vez que hablan de las escrituras es Dios mismo que habla a través de ellas. Mis amables hermanos, es por esa razón que es tan condenable decir que Dios dijo cuando Él jamás ha dicho nada, o pretender que hablas de las escrituras cuando realmente lo único que querés es mostrarte tú y no que Dios hable a través de las escrituras. Es tan condenable como realmente decirle a Dios, no quiero obedecer tus mandamientos, porque la misma palabra de Dios es en sí su mente. Es en sí su voluntad para con nosotros. Eso es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Mire, la palabra de Dios es nuestro espejo. Ahí nosotros descubrimos quiénes realmente somos y de dónde Dios nos ha sacado y cómo Dios nos ha abrazado con su perdón, con su gracia. La Biblia dice que usted y yo fuimos llamados con lazos, ¿qué? De amor. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios no fue con un azote y lo trajo, no, Dios fue y lo llamó con lazos de amor, porque Él no necesita eso. Él primeramente hace el trabajo más grande de transformar tu corazón. Una vez transforma tu corazón, el Padre, el pastor llama a las ovejas, y como tienes un corazón diferente, un corazón cambiado, automáticamente vamos a escuchar a su voz y como ovejas vamos a caminar, a buscarle, a seguirle. Hablar de las escrituras es prácticamente
hablar del mismo Dios soberano. Ahora, el que no habla de las Escrituras, esto les traerá serios problemas para sí mismo. Llámese quien se quiera llamar, llámese predicador, llámese evangelista, llámese maestro, llámese como se quiera llamar. Si usa la palabra para su bienestar, tarde o temprano las consecuencias le llegarán. Dice el versículo primero que leímos: si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, aún viven en tinieblas. Sus ojos no pueden ver la luz, sus ojos están entenebrecidos, su corazón está en tinieblas, no pueden ver, no pueden palpitar a la voluntad de Dios. Amada iglesia, cualquier persona que no habla conforme a esta palabra implica que está en oscuridad y implica que nunca ha nacido de nuevo. Porque todo nacido de nuevo, lo último que va a querer hacer es dejar la palabra de Dios a un lado. Y todo lo que va a querer hacer es poner la palabra de Dios sobre todas las cosas y amarla con todo su corazón, atesorarla con toda su alma. Amarla, abrazarla. Por eso el llamado de Isaías a la ley y al testimonio, o sea, a su palabra y al testimonio de su palabra. La gente en el Antiguo Testamento también había entendido las Sagradas Escrituras. Por eso el salmista clamaba: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué a nosotros hoy muchas veces nos cuesta entender estas verdades? Que las Escrituras son nuestra lámpara a nuestros pies y que la Escritura es el estandarte de la fe y que ellas dan testimonio de Cristo y el Padre. Me pregunto, ¿por qué nos cuesta hablar solamente de ella y queremos involucrarnos nosotros en el cuadro divino? Queremos meternos nosotros como específicamente lo quería hacer Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto buscó a Jesús? ¿Cuánto persiguió a Jesús? Porque siempre ha querido pertenecer a la Trinidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Siempre quería. Él soñaba con ser la cuarta persona. Él soñaba con eso. Con mucha razón se le acercaba a Jesús y le dijo: hoy que Satanás, pensando hoy que es 100% hombre, probablemente pueda convencerlo. Y se le acerca y le dice: mira, ¿y por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Verdad? Sabía que Jesús andaba hambre. Mira, todo esto te daré si postrado me adores, ¿verdad? Satanás, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Ellas dan testimonio de Cristo y del Padre. ¿Por qué tenemos que poner, mis amables hermanos, un extra a lo escrito puro, a lo que fue escrito y inspirado por Dios, sabiendo que esta pureza de escritura nos es útil para enseñar, sabiendo que esta pureza de escritura nos es útil para corregir, sabiendo que estas escrituras nos es útil para enseñar, para instruir en justicia? ¿Será que aún vivimos en tinieblas? ¿Será que aún viven en tinieblas? ¿Será que aún no les ha amanecido? ¿Será que aún la luz de Cristo no ha resplandecido en sus vidas? ¿Será que te gustan más caminar en tinieblas que caminar en luz? ¿Será que te gusta estar separado de la luz y amar las tinieblas? Y por tal razón no nos gusta la luz del Evangelio. Esta palabra fue escrita para preservar al pueblo de Dios, para preservar al pueblo de Dios. Es el pan que alimenta nuestras vidas todos los días. Sin ella moriríamos, sin ella estaríamos hambrientos. Pero Dios, siendo un Dios sabio, siendo un Dios perfecto, siendo un Dios justo, un Dios que sabía de qué tendríamos necesidad, nos dejó su palabra para que no corriéramos a nadie más, para que no corriéramos allá, para que no corriéramos acá, sino que corriéramos a su palabra, a la cual Él dejó para que usted y yo nos deleitemos, la amemos y comamos todos los días de ella. Y nos deleitemos con cada versículo
de la palabra de Dios. Qué maravilloso. Esta palabra fue escrita para preservarnos, y cualquiera que se atreve a quitar o poner, que sepa que no quedará sin consecuencia por tal hecho, porque su palabra es santa. Hermanos, regresar a las Escrituras es tan necesario como respirar para nosotros, como el respirar para toda la humanidad. Así de necesario es regresar a las Escrituras, amar las Escrituras. Así de necesario. Hermanos, un cristiano no puede llamarse cristiano cuando las Escrituras es lo de menos para él. Las Escrituras es como un libro más. Y muchas veces quizás caemos en el error de leer más libros que la Sagrada Escritura misma. Nos gusta mejor el comentario de alguien que lo que dice la Biblia. Nos llena más el comentario de alguien que lo que dijo Jesús de nosotros, que lo que dijo Cristo en nosotros, cuando debería ser al revés. Amar las Escrituras sobre todas las cosas, y gracias a Dios que Dios ha utilizado a hombres que han escrito y que nos ayudan a entender mucho mejor la palabra de Dios. Así debería ser, no al revés. Hermanos, regresar a las Escrituras es tan necesario. Regresar a ellas es volver a respirar la santidad de Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento de las Escrituras, porque es útil para enseñar. Enseñar también se traduce como doctrina y se refiere a la instrucción divina o el contenido que sostiene ese mensaje en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras son de suma importancia, que necesita nuestra vida para que pueda ser piadosa. Lo quiero dejar con 3 razones por la cual es útil para instruirnos. Número 1, útil para reprender. La Biblia es útil para reprender a las personas con su conducta corrupta y desordenada en sus creencias equivocadas. Las Escrituras exponen todo pecado a la luz, por eso son importantes. Si va conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien debemos rendir nuestras cuentas, rendir adoración, rendir nuestra alabanza, rendirnos todo a Él, porque es útil para corregir, es útil para enderezar lo torcido, la restauración de algo o su condición íntegra y correcta, para instruir en justicia. Las Escrituras suministran adiestrándonos positivamente en el camino. Fue prácticamente lo que hizo Jesús con sus discípulos, adiestrarlos en la palabra para que predicaran del reino. Es lo que hace prácticamente todo judío, enseñar al niño la ley para que éste pueda vivir una vida recta y piadosa. Una costumbre muy bonita que tienen ellos. Mire, si usted y yo copiaríamos esa parte, creo que tendríamos hijos más conocedores de la palabra y menos conocedores de los programas que están en la televisión, ¿verdad? Aunque no digan amén, es cierto. Los que tenemos hijos sabemos que conocen más los programas que están en YouTube que lo que realmente nosotros deberíamos enseñarles. O sea, aquí cambió la plataforma. Ahora todas estas cosas vinieron a hacer la enseñanza a ellos y nosotros pasamos a ser un segundo plano.
Pero después queremos que nos hagan caso, ¿verdad? Después queremos que ellos hagan lo correcto, ¿verdad? Después queremos que ellos amen la palabra, ¿verdad? Pero ¿cuándo nosotros nos tomamos el tiempo de enseñarles estas cosas? ¿Cuándo? Cuando nosotros nos sentamos y le dijimos: hijos, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que amemos su palabra. Es necesario que conozcamos sus mandamientos. Es necesario que conozcas al Dios que nos creó. Es necesario que conozcas al Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú ves el cielo, tú ves la tierra, tú ves los árboles, tú ves las estrellas. La hizo alguien sumamente poderoso, y ese se llama Dios. ¿Cuándo nos hemos ocupado de enseñar estas cosas a nuestros hijos? Al contrario, ¿verdad? Creo que muchas veces la influencia de todo esto nos alcanza a nosotros, y quizás algunas veces hasta nos gusta también a nosotros, y somos partícipes. Qué mal estamos, qué mal estamos. Su palabra es recta, justa, verdad, y no tiene malas intenciones. Al contrario, todo lo que dice es para nuestro bien y para que conozcamos más de Cristo Jesús. Su palabra es verdad, inerrante. Su palabra nos da vida. Hay algo que nosotros como cristianos no podemos negar, y una de esas cosas es que esta palabra es inspiración de Dios. Esta no la podemos negar. Si usted tiene duda y no cree en eso, usted necesita nacer de nuevo para comenzar a creer que la palabra de Dios es inspiración de Dios, es inspiración de Él mismo. Para terminar, no podemos cambiar lo que Dios dijo. Al hacerlos, nos convertimos en enemigos del Dios soberano. No podemos desobedecer las Escrituras, pues al hacerlas desobedecemos al Dios Santo. Al hacerlos, nos convertimos en merecedores del castigo del Dios Todopoderoso. No podemos quitarle ni ponerle, porque hemos visto las consecuencias. Y no lo hagamos porque realmente las consecuencias son severas, sino que tenemos que mantenernos al margen, al pie de la letra, porque amamos esa palabra, porque amamos su ley, porque nos deleitamos en ella. No solamente la leemos, no solamente abrimos la Biblia y decimos: qué bonita historia, sino que tenemos que deleitarnos en ella, tenemos que amarla en ella, tenemos que amarla, tenemos que abrazarla, tenemos que vivirla, tenemos que sentir cuando leemos que es el mismo Dios hablándonos, que es el mismo Dios diciéndonos esas palabra por palabra. Cuando comencemos a ver la palabra de Dios de esta forma, mis amables hermanos, cada palabra escrita en este libro, cada versículo, cada capítulo, miren mis amables hermanos, van a ser rema en nuestras vidas, van a transformar nuestros corazones. Probablemente tenemos un corazón muy egocéntrico, pero al meternos en la palabra nos va transformando poco a poco, nos va cambiando poco a poco hasta llegar a ser como Cristo quiere que nosotros seamos, como Él quiere que nosotros seamos. Por esa razón es muy importante, que conozcamos la palabra de Dios. Es de suma importancia. No dejar que se nos empolve la Biblia y sacudirla cuando venimos el domingo. A ver, ¿cuántos tienen aquí la Biblia bien marcada con lapiceros o con marcadores? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es ver una Biblia que, mire, ya no hay ni espacio porque se ha escrito en toda la orilla. Eso deberíamos tener. Qué bonita costumbre, porque eso significa que la palabra de Dios es el pan de cada día para tu vida, y que nada te satisface más que escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida. Qué bonito, ¿verdad? Vida eterna, no vida pasajera, no una vida que comenzó hoy y se termina mañana. Vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio, dice el Señor. Son ellas las que dan testimonio. Hermanos, es tiempo que comience a hacerse un reto. Si no lee un capítulo, lea 5 versículos. Y si no es capaz de leer 5 versículos, lea un versículo. Lea un versículo todos los días, y verá que con el tiempo usted va a querer leer otro más. Va a querer leer otro más. Después ya no va a querer leer solo 5 versículos, va a querer leer capítulo. Y así va a ser usted de su vida, que la palabra de Dios
comience a germinar, comience a crecer espiritualmente, y después va a amar las Escrituras. Y después vamos a tener líderes que quieran enseñar a los demás a cómo amar las Escrituras. Vamos a tener a mujeres que quieran instruir, que quieran enseñar, que quieran amar a toda una generación para que comiencen a amar las Escrituras y menos al mundo. Menos aquellas cosas que están afuera, pero más bien las cosas que están aquí. Y termino con esto. Regresar a su palabra, que sea el reto de nuestra vida mientras Él nos lleva. Que regresar a su palabra sea el reto de su vida hasta que Él venga a llevarnos, hasta que Él nos mande a llamar. ¿Cómo usted puede decir que ama las Escrituras si no adora a Dios, si no exalta a Dios? Comencemos por ahí, y lo demás, hermanos, va a ser fluido en nuestras vidas. Va a ser fluido en nuestras vidas. Usted va a hablar con gracia, va a responder con gracia, va a amar al prójimo, va a glorificar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque ha empezado, valga la redundancia, por el principio donde todo cristiano debe empezar, y es conociendo la palabra de Dios, amando la palabra de Dios. Ahora, no les estamos invitando a que se conviertan teólogos todos, porque simplemente ame la palabra de Dios, y con eso basta para que su corazón comience a crecer. Vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio enorme que nos diste de meditar un poco en tu palabra. Háganos, Dios mío, de nuevo pónganos esa llama en nuestras vidas, que nos queme, que nos arda por conocer tu palabra, que nos queme por regresar a las Escrituras, que nos queme por volver a las sendas antiguas, y que todo lo que deseamos sea amar tu palabra, sea glorificarte a través de las Escrituras, conocerla, amarlas, abrazarlas, deleitarnos en ella. Que ese sea nuestro reto todos los días, y que nada nos separe. Oh, ¿quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Ni hambre, ni pestilencia, ni cualquier otra cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Cuánto te amamos, cuánto te amamos, Dios. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos.